Estamos de regreso. Hemos invitado a la diputada Yulma Rocha, usted la conoce muy bien, habitualmente ella está en Zona Franca y en Revista de la UNA haciendo comentarios, pero hoy no. Hoy vienes como diputada, presidenta de la Comisión de Educación. Bienvenida, Yulma, gracias. Gracias, Arnoldo, y buenas tardes a todo tu auditorio. La reforma educativa, pues, no la han vendido y, bueno, creo que en parte es relevante. Durante años no se había tocado muchos de los temas que tocó la reforma educativa federal y esto nos impacta. Las leyes de educación en los estados pues tenían que ponerse al día, ¿no? Y sí, ya lo hicieron. Es correcto, al menos en Guanajuato Guanajuato sumó el 6º estado en que armonizó sus leyes locales y yo creo que hay que partir de la importancia de lo que significa la reforma educativa y que parte también de estos compromisos del Pacto por México, ¿no? La unidad entre las distintas fuerzas políticas para sacar distintos temas importantes para la nación, como país, y uno de los más importantes, si no es que el más importante, del tema educativo, la educación conceptualizada con fines de mover el desarrollo social y económico de un país, es la base del movimiento, y así creo que lo manejó el presidente de la República. Para mover a México hace falta una reforma en materia educativa, y fue la primera reforma, Arnoldo, de todas estas reformas, de la fiscal, energética, en telecomunicaciones. La primera reforma que salió fue la educativa, y de ahí la importancia de lo que significa el tema educativo para el presidente de la República. Creo que, y se concibe, creo, como la madre de todas las reformas. A partir de ahí, pues bueno, se suscitaron una serie de acuerdos, de modificaciones a la Constitución y también a las leyes secundarias, como es la Ley General de Educación. Se desprendió también la Ley del Servicio Profesional Docente y la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el centro de la reforma, Arnoldo, es la calidad educativa que van a recibir o que deben de recibir nuestros niños, niñas y jóvenes en el país. Creo que ese es el centro de la reforma, y a partir de esto pues se desprende el tipo de educación que se debe de impartir y cómo se les debe de impartir. Para esto me parece fundamental la participación de los maestros en el proceso educativo. Pero los estados, los gobiernos estatales, ¿cómo deben intervenir, Yulma? Porque hasta ahorita los vemos todos como que esperando que el gobierno federal marque pautas. Pues bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo en el Congreso del Estado. Lo que hicimos es generar unas mesas de trabajo para involucrar a todos aquellos que forman parte del sistema educativo. ¿Quiénes son? Pues bueno, es por supuesto la autoridad educativa, en este caso la Secretaría de Educación en el Estado. Son los maestros que tuvieron una participación fundamental y que habrá que reconocer que son un magisterio responsable en el Estado, Arnoldo. La verdad es que muy proactivos, muy participativos. Se les recibió en varias ocasiones y donde se escucharon sus propuestas, inquietudes y sugerencias para enriquecer un documento que vino o va a traer como consecuencia la reforma a la Ley de Educación. O sea, no obstante que les recortan algunos privilegios, ellos estuvieron a tono, ¿le entraron bien? Yo creo que ellos fueron responsables, claro, manifestaron sus preocupaciones, sobre todo en la parte laboral, la cual, pues bueno, nosotros lo que correspondía al proceso educativo en Guanajuato, legislativo en Guanajuato, pues era simplemente adecuar lo que ya se aprobó a nivel federal, no podíamos ir más allá. No tropicalizaron. Nada más le quitaron impedimentos a lo federal para que en lo local se pudiera aplicar. Exactamente, aterrizar lo federal en lo local. Y en ese sentido, pues bueno, los consultamos, se les tomó su opinión, visitaron en varias ocasiones la comisión para manifestar sus inquietudes. Se tomó en cuenta también la posición de los padres de familia que van a tener una posición y participación fundamental en la reforma educativa. Los vemos muy desorganizados. Hay algunas agrupaciones históricas, pero que no parecen representar a muchos padres de familia. ¿Cómo lo hicieron? Está la Asociación Estatal de Padres de Familia. A esa me refiero. Que creo que ha ido de menos a más. Me parece que hay aportaciones muy valiosas. Hace mucha falta la participación global de todos los padres de familia, pero creo que están haciendo sus esfuerzos. También ha habido, creo, ciertos obstáculos por parte de la autoridad educativa, creo, yo así lo veo. ¿Para que se organice? Es correcto, y para que tenga una participación más efectiva. Y yo lo he visto más en los casos estos de violencia escolar. Durante años la dirigió la misma persona. Estudiamos que los hijos de este señor no crecen y no van. Pues mira, yo creo que estamos en un proceso también en el ámbito de participación ciudadana,
y también estamos o debemos de atender a como padres de familia nuestra responsabilidad en el proceso educativo de nuestros hijos. Y es no solamente, y es atender estas organizaciones que se crean para ello precisamente. Y creo que la reforma da cuenta no solamente en la participación en esas asociaciones o en estos consejos, lo vamos a hacer de manera efectiva en los centros escolares. Y creo que la reforma trae muy puntual esta parte de que no solamente la educación de nuestros hijos se debe llevar a cabo en el centro escolar, o solamente el responsable es el maestro, porque luego queremos responsabilizar de todo al maestro. No, la responsabilidad tiene la autoridad educativa, sí, pero también la tenemos los padres de familia, porque es en la familia, es en el seno del hogar donde se atiende la instrucción primaria, por así decirlo, Arnoldo, y ya después el segundo ámbito institucional de educación, pues es el centro escolar, y ahí confluye sí la autoridad educativa y confluye el maestro. Entonces, son creo que de los elementos importantes. Bueno, importantísimo es el tema de la evaluación. Creo que y no solamente es evaluar al maestro, porque creo que hay una concepción errónea del tema, es evaluar el sistema educativo. Y en el sistema educativo está evaluar a los maestros, y claro que son parte fundamental, porque son ellos quienes están al frente de grupo, son ellos los que transmiten los conocimientos al maestro, pero también hay que ver cómo se está educando a los maestros, porque están saliendo de nuestras instituciones normalistas. Entonces, ya hay mucho que reformar. Es correcto. Entonces, ¿aquí el INE tendrá facultades en Guanajuato? ¿Se las dieron ustedes a través de esta reforma legal? ¿O habrá un organismo local que evalúe? ¿O esto no se duplica? La autoridad en materia de evaluación educativa es el INE, es el Instituto Nacional, es el único que va a evaluar. Va a generar lineamientos, y estos lineamientos los tendrá que aplicar la autoridad educativa en los estados, pero la autoridad de materia de evaluación es el INE, el Instituto Nacional. No va a haber institutos locales. Nos parece que en este momento la reforma apenas está comenzando, y comienza con una reforma legal. No es un producto acabado, Arnoldo. El que se reformen las leyes federales y estatales, con esto no vamos a tener al día siguiente una elevación en la calidad educativa, con mayor calidad educativa. No, es un proceso que inicia con la reforma legal y que va a continuar seguramente por mucho tiempo. Y inclusive en este momento está la consulta del modelo educativo a nivel nacional, que Guanajuato será sede de un foro que es para la educación normalista, de lo que estábamos hablando ahorita, la educación que se le imparte a los maestros y que en consecuencia se le impartirá a nuestros hijos. Entonces, y de ahí seguramente va a derivar muchísimas otras reformas y muchísimos otros planes y programas a partir de qué tipo de educación deben de recibir nuestros hijos, qué educación, cómo, qué contenidos. Y en ese sentido, pues bueno, esto no es un producto acabado, apenas vamos empezando. Lo importante es que ya se comenzó, era de las distintas voces o gritos que se alzaban en el país, que decían: el sistema educativo en el país debe de cambiar. En Guanajuato tenemos además muy malos números. En Guanajuato hay números poco presumibles. Somos el primer lugar en rezago educativo en personas mayores de 15 años. Y que afecta más a las mujeres, claro, por esta desigualdad histórica que le afecta a las mujeres en el ámbito educativo, pues tiene un impacto muy destacado. Y creo que pues vamos en la ruta correcta a nivel nacional. Creo que el presidente de la República tiene muy claro que para mover a México se tenía que trastocar el tema educativo, y se tenía que empezar porque la Rectoría de la Educación regresara al Estado. Un tema con E mayúscula, que preocupaba mucho tanto a los maestros como a la autoridad educativa era el de los maestros comisionados, que no dan clases frente a grupo porque tienen actividad sindical, pero se les paga, y que creo que es un volumen apreciable. ¿Esto de alguna manera le entraron al tema o queda bajo los nuevos lineamientos federales? Pues va a quedar bajo lineamientos federales. Ahí son, inclusive ahora ya al parecer la relación laboral va a ser directamente con la federación, y todavía no termina esto. Hay muchos lineamientos que apenas están por salir, inclusive el mismo 12 de marzo, que se cumple el término para que todas las legislaturas adecúen sus ordenamientos jurídicos locales, salen los lineamientos para la expedición de los alimentos en los centros escolares, que es otro tema que también atiende la reforma. Solamente aquellos alimentos que con determinado contenido nutricional deben de ser vendidos o dotados en los centros escolares. El tema de las cuotas
También hay una prohibición de las cuotas escolares. Estas deben de ser voluntarias. Ya lo tenía nuestra ley. Ya lo decía la ley de Guanajuato. La de Guanajuato, pero ahora tiene que ser en todo el país. Las escuelas de autogestión, es decir, ya las escuelas se tendrán que organizar bajo la conducción del director y con la participación de los padres de familia, por supuesto, en determinar las necesidades, la exigencia de presupuestos y lógicamente aplicarlos para subsanar las distintas carencias que tienen las escuelas. ¿Recibiste el apoyo de todos tus compañeros diputados? ¿Fue unánime? Sí, todos. En lo general, prácticamente el dictamen salió por unanimidad y creo que fue un ejercicio importante que, insisto, no es un producto acabado de aquí, es solamente la reforma legal, viene mucho más en el tema educativo, pero lo importante es que se comenzó bajo el liderazgo del presidente de la República, de que el tema educativo es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Yulma, déjame dejar los temas parlamentarios de un lado y trasladarme a los partidistas. No te puedo dejar de preguntar, ya estás aquí. ¿Cómo quedó el grupo priista después de esa reunión el viernes donde cambiaron al coordinador por un voto pues bastante dividido, 6-5? ¿Cómo están las cosas? Tú ya viviste una legislatura dividida, ¿cómo ves? Y la vuelvo a vivir. Es muy triste, la verdad es que como priista, como parte de un grupo parlamentario, me siento triste, apenada con la ciudadanía, porque me parece que este tipo de, ¿qué podría decir? Arranques de muchas veces con cargas sentimentales, personales y hasta caprichosas, damos este tipo de espectáculos, ¿no? 6 compañeros decidieron que habría que cambiar al coordinador de una forma muy burda, me parece, muy lamentable, sin argumentos mayores más que querer cambiar, y ahí se nota pues esta carga que te decía de conflictos personales, caprichosos y hasta a veces vacíos, y sobre todo que nosotros formamos parte de un partido político y esto no está ajeno, estamos en medio de un proceso interno de renovación de la dirigencia, de un conflicto con un presidente municipal señalado en San Felipe por posibles actos irregularidades. En las vísperas o la consolidación de un informe de gobierno la glosa se viene ya, ¿no? Que se viene la glosa. Entonces una serie de elementos que nos parecían que no era el momento para que se diera de esa manera. Nosotros no defendemos a nadie, cuestionamos las formas, el mecanismo, sobre todo porque, insisto, luego no se prevé las consecuencias que esto pudiera tener. ¿Crees que privaron entonces intereses personales? Definitivamente, porque ahí se dijo, son cuestiones personales. Y mi cuestionamiento fue por qué yo tengo que cargar con los conflictos personales de alguien. ¿Y esto amenaza afectar el trabajo parlamentario del PRI? Es la fracción más numerosa en mucho tiempo. Sí, y eso es creo que lo que no se vio. Mira, Arnoldo, la coordinación de un grupo parlamentario ha sido un plato de miel muy apetecible para muchos. Y en esta ocasión no fue la excepción. Es triste, de verdad, insisto, porque yo ya viví una legislatura también así, con un grupo parlamentario dividido. Ahora otra vez, no sé qué empeños se prestaría que el hacerlo. PAN negocie con una fracción y con otra, como ya lo hemos visto en el pasado, y ponga a los priistas en contra unos de otros. Seguramente lo van a aprovechar, Yo, ¿cuál es mi postura personal? Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, creo que tengo bien definido cuáles son mis temas en el Congreso, iniciativas que estaré por presentar y que estoy trabajando, y yo estaré dando resultados a la ciudadanía y lógicamente a mi partido, porque también soy parte de una organización, pero principalmente en mi calidad de representante ante la ciudadanía. No sé cuál es la postura de los demás compañeros, la mía es esta. Creo que va a ser complicado, sí, por la manera en cómo se dio, las formas creo que no se cuidaron, porque no estamos cuidando al grupo frente a la ciudadanía, y creo que eso es delicado, es lamentable, me siento triste y me siento apenada con la ciudadanía, con lo que está pasando en el grupo. Muy bien, te lo agradezco muchísimo. Sé que no era el tema al que venías a la entrevista, pero no podía dejar de preguntarlo. Es Yulma Rocha, diputada del PRI en Guanajuato en el Congreso local y presidenta de la Comisión de Educación. Muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Hago una pausa.